Una sola palabra es ya un poema. El primer verso surge como la luz, luego llega el silencio. Si existieran los dioses, hablarían solo en endecasílabos, sin rima, sus palabras flotando como el viento. El país de las letras es un país alegre. Sonrisa es la palabra que nos baila en los labios. En busca del ministerio he navegado por el mar del poema. He sufrido naufragios, he despertado en playas solitarias y a veces he encontrado tesoros en la arena. La poesía salva, es la luz que se enciende donde lo oscuro acecha, la tabla que aferramos como se aferra el ciego al perro que le guía. Y sigue la escritura, confundiendo deseo y realidad, hoy, ayer o mañana, yo, tú, él, los pronombres que nombran y señalan, los que acusan, los que nos significan. Escribir como algo necesario, como si respiraras, como esa medicina que te salva de todo. Escribir, respirar, escribir, sístoles y diástoles que te mantienen vivo, mientras alrededor transcurren días grises. Dicen que las palabras son las huellas que deja la memoria, que el viento las convierte en sonidos confusos, que se pierden como el reloj de arena que se rompió en la playa. Dicen palabras y el viento las esparce. Señora diputada, señor director, académicos, autoridades, señoras y señores. El Consejo Pleno de la Institución Tello Tellez Meneses, Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes, en su reunión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, vista la propuesta formulada por don Marcelino García Velasco, don Pablo García Colmenares y don Faustino Narganes Quijano, acordó elegir como académico numerario de la misma a don Julián Alonso Alonso. A continuación, los académicos doña Andrea Herrán Santiago y doña María Teresa Alario Triguero salen para acompañar a hacer su entrada en el salón a don Julián Alonso Alonso. Ilustrísimo señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, autoridades presentes, familiares y queridos amigos que tan generosamente me acompañáis en este acto. Quiero, en primer lugar, y antes de dar comienzo a mi exposición, manifestar mi recuerdo y reconocimiento a tres buenos amigos que fueron parte notable de esta institución y ya no están físicamente entre nosotros, pero permanecen en nuestra memoria. Me estoy refiriendo al querido José María Fernández Nieto, a Pedro Miguel Barreda y a Manuel Carrión, tres personas que me hubiese gustado encontrar hoy en esta sala, como me hubiera gustado encontrar, aunque no tuve la suerte de conocerlos, a otros dos académicos que nos dejaron, Santiago Francia y Ángel Sancho. Vayan para ellos mi recuerdo y mis primeras palabras. Quiero también mostrar mi agradecimiento a la institución que hoy me recibe como académico, a aquellas personas que propusieron mi nombre para formar parte de ella, a todos los miembros a los que con este acto me sumo en la tarea de trabajar por la literatura, el arte y la historia de Palentina, y particularmente a Marcelino García Velasco, que hoy dará cumplida contestación a mis palabras, y también a Esther por su trabajo entusiasta y por su eficacia. Confío sinceramente en estar a la altura de la responsabilidad que se me ofrece y espero que nadie se arrepienta, pues todos conocemos ese refrán que dice aprendiz de todo, maestro de nada, y yo soy eso, una persona curiosa a quien le gusta aprender y en el fondo no es experta en casi nada. Vengo, sin embargo,
predispuesto. Estoy seguro de que aprenderé mucho de todos los desde hoy compañeros y confío en no defraudar a ninguno y enriquecer, en la medida de mis posibilidades, el nutrido bagaje de la institución Tello Téllez de Meneses. Y dicho esto, pasaré a hacer una pequeña disertación que confío sea del agrado de todos, porque voy a hablar con la brevedad que este acto requiere de una persona a la que admiro profundamente, no solo por su oficio, sino por ser como es, una persona con la que Palencia tiene una deuda impagable y que se llama Ángel Cuesta Calvo, el pintor Ángel Cuesta Calvo. No sé si se puede considerar a Ángel Cuesta como el mejor de los pintores palentinos, pero sí puedo afirmar sin equivocarme que es el más prolífico, el más versátil, el más inquieto y activo, y que a lo largo de toda su carrera ha mantenido y mantiene en su trabajo una evolución constante y una calidad media muy estimable. Pero tiene además un mérito específico. Es el autor que más y mejor ha dejado constancia de los lugares y rincones, tanto rurales como urbanos, de Palencia y su provincia. Difícilmente habrá un pueblo que no haya pintado, fotografiado o dibujado. Ángel Cuesta, además de buen pintor, es casi un notario. Gracias a él podemos contemplar cómo eran muchos rincones palentinos que ya no existen, recordar a personas y personajes que dejaron de estar entre nosotros y, como en esos juegos de imágenes de antes y después, la Palencia que fue y la Palencia que es, y comprobar que no siempre hemos ganado con el cambio. ¿Cuántas obras ha pintado a lo largo de su vida? Si tenemos en cuenta las que lleva numeradas, porque él es un hombre minucioso, 7.104 a día de hoy. Pero a esas hay que añadir un número incalculable de dibujos ocasionales, tarjetas postales que cada vez que sale de vacaciones dibuja para enviar a sus amigos, ilustraciones para libros y folletos, carteles, hormas de zapatos, servilletas de bar, abanicos, cerámicas y un largo etcétera de formatos y soportes. Ángel Cuesta Calvo nació el 9 de marzo de 1930, tal día como hoy, en la desaparecida Casa de la Campanera, y en ella pasaría desde su nacimiento hasta los 28 años en que contrajo matrimonio, los que, a pesar del hambre y las cartillas de racionamiento, él califica como los mejores años de su vida. Llevó a cabo sus estudios primarios en las antiguas escuelas del Ave María, pasando después a la Escuela Elemental de Trabajo y de allí a la preparatoria del instituto que dejaría para incorporarse al mundo laboral. Su primer trabajo fue un empleo ocasional de verano en 1944 como pinche de ebanista con la empresa Los Certales, encargada de hacer la carpintería del cine Proyecciones. Tenía entonces 14 años y llevar un sueldo a casa era muy importante, pues su padre había fallecido en 1942. Poco después abandonaría los estudios para emplearse como mozo en la tienda de ultramarinos de la viuda de Cabrero, donde permaneció 7 años, ascendiendo a dependiente, al tiempo que compaginaba su trabajo con los estudios nocturnos en la Escuela de Artes y Oficios, y allí tendría como profesores de dibujo artístico al pintor Germán Calvo, Rufino Martos, Julio Gutiérrez, del que conserva un especial recuerdo, y a Faustino del Valle y Mariano Manzano como profesores de dibujo lineal. Alumno distinguido en ambas especialidades, obtuvo varios premios de fin de curso. Para ello, y aguzando el ingenio en una época de tantas privaciones, como no podía ser premiado 2 años seguidos en la misma especialidad, año sí y año no, se cambiaba de artístico a lineal y de lineal a artístico, obteniendo siempre un diploma de honor que incluía la correspondiente aportación en metálico. Pero ¿cómo empezó a dedicarse a la delineación y a la pintura? Cuenta que, haciendo un recado de la tienda, se encontró con un antiguo compañero de la escuela elemental, Antonio Torío Gil, que le preguntó a qué se dedicaba. Ante la contestación de Ángel, su amigo le insistió en el sentido de que, con la buena mano que tenía para el dibujo, debería dedicarse al oficio de dibujante,
y en ese mismo momento tomó Cuesta la decisión de abandonar su trabajo de dependiente de Ultramarinos y lanzarse a la aventura artística. Pero muy pronto descubriría que del arte no se vive y poco tiempo después de su romántica decisión empezaría a trabajar como delineante en la empresa Posteléctrica, recomendado por su amigo y también delineante Daniel Alcalde. Allí permanecería hasta su jubilación. Empezó así a compaginar lo laboral con lo artístico, viviendo todavía con su familia en La Campanera y realizando encargos primerizos como el retrato de Alejandro Ortega, padre de Teófilo Ortega. Pero en 1958 dejó la casa donde nació para contraer matrimonio con Libertad Ruiz Colmenares, a la que había conocido en las reuniones de la Asociación Cultural Barrio y Mier. Su nuevo estado supondría nuevas obligaciones y para satisfacerlas no le quedó más remedio que pluriemplearse, haciendo durante años, en las pocas horas libres que le dejaban su trabajo y afición, encargos particulares para varios clientes, entre ellos, y durante bastante tiempo, la imprenta Merino, para la que dibujaría a mano etiquetas, rótulos, diplomas, pergaminos, carteles y reclamos publicitarios. Y entre 1962 y 1963, sacando tiempo de donde no lo había, se empleó en el estudio del arquitecto José María Alonso Lomas, donde entraba a las 10:30 de la noche y cobraba por horas. Fue un periodo de hiperactividad durante el que afianzó una gran amistad con el pintor y muralista Rafael Oliva, que visitaba el estudio de Lomas casi todas las noches. Fruto de esa amistad que les hizo inseparables y gracias también a su compartida vocación por la pintura, fue el trabajo común en algunos proyectos, carteles como el que obtuvo el premio de las Ferias y Fiestas de San Antolín de 1964, hecho a dos manos, la elaboración para la tienda de regalos Puertas de más de 400 platos con motivos palentinos, San Miguel, Calle Mayor, Catedral, Cristo del Otero, que dibujaban de uno en uno, o las tarjetas de Navidad que comercializaba la imprenta Merino. Durante ese periodo, la delineación era su principal medio de vida, pero no su verdadera vocación, así que finalmente decidió dejar el trabajo con Lomas para ocupar el tiempo que le quedaba libre en su pasión vital, que era y sigue siendo el dibujo y la pintura. Fueron años cruciales. Ya había comenzado a destacar en exposiciones colectivas y obtenido algunos premios. Su primera exposición individual se había llevado a cabo en 1959 y tras casi 2 años de parón obligado por su actividad laboral, retomaría su vocación y su arte, empeño en que no ha cesado hasta la fecha. Más de 60 años de oficio han dado para mucho y resultan imposibles de resumir en el tiempo de que hoy dispongo, por lo que me limitaré, para despertar la curiosidad, a dar unas pequeñas pinceladas sobre su evolución estilística a lo largo de tan larga y fructífera carrera. Los años de Ángel Cuesta, como alumno de la Escuela de Artes y Oficios, son años de aprendizaje tanto en dibujo artístico como en lineal, circunstancias ambas muy presentes en toda su obra, pero a juzgar por los ejercicios de clase que se conservan, se pueden vislumbrar en sus primeros ejercicios algunos de los rasgos de lo que será su trayectoria posterior, y no cabe duda del gran dominio técnico que ya poseía cuando todavía estudiaba. De esos rasgos cabe destacar su facilidad para el dibujo, su manejo de todas las técnicas y materiales y su curiosidad innata y constante por innovar. Ya en 1959, año de su primera exposición individual, unirá 2 técnicas en apariencia contrapuestas para llevar a cabo su obra, el bolígrafo y la aguada, consiguiendo unos resultados en los que la monocromía, las manchas negras a modo de siluetas y sombras duras y los efectivos y sobrios apuntes arquitectónicos confieren a su trabajo una gran eficacia dramática. La crónica que hará Félix Buisán Cítores en el diario palentino será premonitoria. Dice Buisán: desde antiguo hemos seguido la carrera pictórica de Ángel Cuesta, que si hoy en esta primera muestra de cuadros originales que hace se nos ofrece con una esperanzadora veteranía,
Antes, a través de sus creaciones en el plano de aficionado, ya dio evidencias claras de lo que vale. La vocación insuperable de Ángel Cuesta, su excelente escuela artística basada en su gran dominio del dibujo y de la perspectiva, y especialmente su ojo clínico, vamos a decirlo así, para captar los rincones más sugerentes de la ciudad o del campo, o para inventarlos cuando no existen, que en esto se ve también su facilidad creadora, hace que sus obras, aun en este blanco y negro en los que hasta ahora se plasman, resalten por su buena factura y por su sencillo encanto. Ángel Cuesta tiene un prometedor futuro artístico ante sí. Su natural condición pictórica, unida al estudio y trabajo constante, pueden depararle ese puesto de primera línea. Cuesta, trabajador incansable, es un artista inquieto y en constante evolución, que sin abandonar los logros conseguidos indaga sin descanso en distintos modos y maneras artísticas, si bien, analizada en conjunto toda su labor y con la perspectiva del tiempo, esta podría resumirse en dos tipologías o estilos fundamentales. Por un lado, su faceta más que contrastada de buen dibujante, con grandes ejemplos en sus retratos y, sobre todo, en sus acuarelas y sepias de asunto castellano, paisajes, rincones y monumentos de pueblos y ciudades. Por otra parte, sus cada vez más frecuentes incursiones en la pintura abstracta y constructivista, tanto en obras matéricas basadas en texturas de arena coloreadas, trozos de tela y yute o recortes de cartón rizado, muchas veces utilizando como dominante gamas de un mismo color, como en los colores planos y estructuras geométricas para los que se vale especialmente de la pintura acrílica. Esto sin dejar de lado sus incursiones en el collage y la escultura de pequeño formato, realizada en general con trozos de madera. Finalmente, mencionar el poco uso que a lo largo de su carrera ha hecho del óleo, técnica que domina como tantas otras, pero que apenas ha utilizado. La segunda vez que muestra al público su trabajo, también en 1959, sustituye el bolígrafo por la tinta china y la aguada de fondo por la acuarela íntegramente monocroma. Es el comienzo de sus famosas sepias, quizá la parte de su obra con mayor aceptación popular. Y en 1960 ya incorpora el color a sus dibujos, sustituyendo el fondo monocromo por una mayor riqueza cromática, un nuevo paso en una rápida evolución que continuará al año siguiente. El color aún no primaba sobre el dibujo, pero Félix Buisson, también cronista en esta ocasión, afirmará gratamente sorprendido: Cuesta nos llama la atención en otras ocasiones por sus dibujos a pluma o a bolígrafo. Es un magnífico dibujante y sabía captar los rincones urbanos con agilidad y gracia. Ahora nos sorprende con esta otra faceta colorista en la que súbitamente se mete y digámoslo pronto, con pleno acierto. El dibujante da paso al pintor. En 1963 se descuelga con todo un arsenal de técnicas simultáneas, pues en una única muestra incluirá trabajos hechos con acuarela, cera, temple y lápiz. Y en 1964 sorprenderá con una primera exposición de óleos de tema variado en la recientemente abierta Cafetería Guinea. En ella incluirá paisajes castellanos, urbanos, bodegones y flores. Sin embargo, su colección de óleos más completa y lograda la mostrará en 1971 en la Sala de Información y Turismo, entrando también por primera vez y de forma decidida en escenas y motivos familiares que a partir de aquí serán más habituales, en especial los retratos en acrílico. Un buen ejemplo de aquella exposición es la pieza titulada Los juguetes de Elena. ¿Qué calificativos dan los expertos a su obra en esos primeros años? En varias ocasiones su dibujo será calificado como de trazo ágil y sólida composición, en tanto que sus acuarelas se dirá que se distinguen por la limpieza de color y la transparencia. Entre esos expertos, el mencionado Félix Buisson, Mateo Romero, Mauro Panizo del Val, Coronel Kélex, seudónimo con el que firmaba Conrado Sabugo, o Antonio Álamo Salazar. Técnica similar a la acuarela, pero más difícil de trabajar, es la aguatinta, que aunque ya había mostrado con cierta frecuencia, empleará mayoritariamente en mayo de 1972, con una colección en la que primaban las estampas italianas. Al esmalte sintético le llegará el turno en 1973,
con unos cuadros llenos de color y pincelada enérgica a base de brochazos superpuestos, anchos y consecutivos. Es una manera de pintar nunca utilizada por Cuesta y que, en paralelo con el óleo, usaría para representar algunos retratos de sus hijos en actitudes familiares, una maternidad y varios bodegones. Supuso un cambio bastante notable con respecto a su bagaje anterior, si bien esa manera de aplicar la pintura ya se anunciaba en la exposición de óleos de 1971. Aunque para cambio radical, el que propuso por primera vez en una exposición colectiva de 1976, en que su pintura sufrirá un giro copernicano con sus primeras obras de tipo geométrico, con las que se estrenaba la serie denominada Caleidoscopios. Esta apuesta valiente tuvo lugar en la palentina Galería Médicis, distinguiéndose por el predominio de las figuras geométricas, especialmente cubos y hexágonos, revestidos de una gama escalonada de colores planos, formando retículas muy efectistas que recuerdan las composiciones que se pueden ver en un caleidoscopio, porque siguen una pauta preestablecida que se rompe mediante puntos de contraste en colores, algunas veces opuestos a los predominantes en cada obra. De ahí el nombre genérico que se dio a la serie, incluida también con un trabajo muy original de 1975, homenaje al atleta Mariano Haro, que fue seleccionada para la Quinta Bienal del Deporte en las Bellas Artes. En él, sobre un motivo caleidoscópico, de fondo se representa al atleta multiplicado para dar mayor sensación de movimiento y dirigiéndose destacado hacia la meta. Y resulta oportuno introducir aquí la palabra serie porque Ángel Cuesta es un pintor de series, metódico en su trabajo, su manera de crear se articula casi siempre en torno a propuestas seriadas sobre un mismo tema, utilizando la misma técnica o sumando ambas características, como puede comprobarse repasando las múltiples propuestas llevadas a cabo en su dilatada trayectoria. Como oportuno resulta decir que la adopción de un estilo no implica para nuestro pintor el abandono de otro, pues su enriquecedora manera de trabajar supone la realización en paralelo de obras diversas en estilos diversos y muchas veces de manera simultánea. Así sucedió en la propia Sala Médicis en otra exposición ya individual del mismo año. Pero retrocedamos por un momento al año anterior. El premio obtenido en 1975 en la Quinta Bienal Internacional del Deporte y las Bellas Artes, celebrada ese año en Zamora por su obra Gimnasta, le reafirmará en sus nuevas propuestas. Fundamentada en el dibujo y a base de rectas y curvas bien delimitadas y una gran economía cromática, blanco, negro y gris, representa Cuesta con su depurada técnica de delineante experimentado a un gimnasta realizando sobre una barra un ejercicio de equilibrio de enorme dinamismo y anuncia ya algunas de las constantes de su nuevo giro estilístico, como son la representación de la barra como si estuviera compuesta por dos prótesis o huesos, unidos por una rótula resaltada con motivos geométricos seriados y la superación de las retículas caleidoscópicas anteriores, sustituidas por unas formas curvas cerradas, articuladas en su interior por un orden decorativo geométrico, a veces abigarrado, anunciador de sus posteriores caracolas y rosas matéricas. El cuerpo del gimnasta está compuesto por esas formas y por segmentos de superficies curvas eficacísimos para dar sensación de dinamismo, como si el protagonista de la escena fuera a concluir la pirueta y salirse del cuadro. Trabajos de esta nueva propuesta van a ir salpicando algunas de sus participaciones colectivas en diferentes ocasiones. Pero tendremos que llegar a 1978 para que Palencia disfrute de la primera exposición completa del nuevo Ángel Cuesta. Tuvo lugar en la Sala de la Caja de Ahorros y Préstamos entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre. Llevaba el explícito título de Pinturas Abstractas y en ella, por primera vez, el hecho dominante sería la pintura matérica, corriente a la que Cuesta se sumaba con sus relieves de arenas coloreadas que de matérico tenían y tienen la técnica,
pues el estilo se centra en un geometrismo muy personal, en el que a veces prima lo neocubista, otras el espacialismo, el constructivismo, la abstracción geométrica e incluso llega a incluir guiños letristas en la línea de autores de las vanguardias históricas como Iván Puny o Kurt Schwitters. La técnica, sencilla pero muy efectista, consiste en impregnar con cola de acetato la superficie concreta del cuadro que se quiere resaltar, echarle encima arena, dejarlo secar y eliminar la materia sobrante que no se haya consolidado con el pegamento, para finalmente terminar de fijar la arena con una mano de pintura acrílica. En el catálogo se reproducirá parte de una crónica de Victoriano Kremer de una exposición anterior y de un artículo de Antonio Trujillo en la revista especializada Guadalimar, que le había dedicado varias páginas poco tiempo antes. Entre otras cosas, decía Trujillo: no hay accesorios gratuitos en estos esquemas, en estos esqueletos de plástica concisión, en este cálculo de probabilidades estéticas. Los modos pictóricos, quizá a primera vista fríos, dan a la obra temperatura humana suficiente para acercarla al espectador. Ángel Cuesta ha concebido un sistema comunicativo que se desdobla y humaniza después de un previo y elemental intercambio sensitivo. Esta manera de pintar la ha mantenido desde entonces hasta hoy de forma decidida en algunas fases de su carrera como pintor y de manera esporádica otras, siempre al servicio de lo que su intuición creativa le ha ido requiriendo. Pero en plena indagación matérica está desarrollando al tiempo su apuntada fase de huesos, de la que fueron antecedentes la obra premiada en Zamora en 1975 y otras mostradas poco después, pues en 1980 ya tiene material suficiente como para mostrarlo y que se conozca en los ambientes pictóricos nacionales. Son dibujos muy minuciosos, más obras de delineante que de pintor en blanco y negro con tinta china, algunos de ellos con un único motivo y otros formando en un mismo panel una serie de variaciones sobre el tema. Series y variantes que conforman todo un muestrario del virtuosismo técnico de su autor, que al tiempo en que va creando estas obras realiza toda una serie de pequeño formato caracterizada por la abstracción geométrica que en alguna ocasión será utilizada para ilustrar libros de poetas amigos, faceta por otra parte muy habitual en Ángel Cuesta. Todo esto cristalizará finalmente en 1981 en su exposición de marzo en la Galería Olenka de Valladolid, donde por primera vez se expone una serie a tinta china en blanco y negro, genéricamente titulada Nudos, y en la que el tema principal son las diferentes variantes de los nudos marineros que adquieren así carácter pictórico con unas obras en apariencia planas, pero que tienen un insospechado volumen logrado con técnicas propias de dibujante de cómic y una enorme minuciosidad y pulcritud, y junto a estos nudos expondrá otros realizados con arenas y acrílicos. Consecuencia de los logros obtenidos es este breve extracto de un texto más amplio escrito por el crítico Pablo Chaurit. Cuesta cuenta ya por derecho propio con un lugar en la historia de la pintura contemporánea, porque ha liberado a la pintura de los nudos gordianos que la ataban, y él ha plasmado toda la tragedia de la cuerda en sus lazos infines, la búsqueda continua a la que él no renuncia. Continuará además a lo largo de los 3 años siguientes, explotando sus líneas paralelas de trabajo con nuevas sepias figurativas en su línea clásica, como la mostrada en la vallisoletana Galería Castilla en 1983. Y propuestas matéricas que ahora se verán enriquecidas con la incorporación junto a la arena del cartón rizado en cuadros generalmente de gran formato que se expondrán esta vez en el Centro Cultural Provincial de Palencia. Una serie de piezas en las que juega con la línea curva y la seriación de motivos decorativos. Los colores son planos y muy limitados, negro, rojo, marrón, azul, amarillo, jugando también con la gradación tonal. Sobre sus sepias figurativas de paisaje castellano, y hago un breve inciso en el relato, escribirá Marcelino García Velasco un poema para el catálogo de una de sus exposiciones, del que extraigo un fragmento. Frente a tu mano, el aire, la aventura, la luz fosilizada en curvas de derrota,
los planos iniciales de una tierra blanca de negros nubarrones de olvido, ocre de corazón y transparencia. Ángel Cuesta, ¿quién va a poner al cerro una cornisa de consuelo, un viso soñador a tanta luz como se agolpa en tu mirada? Te vendrían a dar Castilla por medida cabal, su voz sin tiempo, y siempre tu mirar sería arcilla, ocre de cardo seco, matacandil morado, blancura de horizonte sin salida. Esto decía Marcelino sobre una de las facetas pictóricas de Cuesta, en tanto en su nueva línea paralela de trabajo, la geometría se enriquece y dinamiza en formas nuevas expertamente combinadas. Quizás sea la exposición de estos años las que lo terminen de consagrar en su faceta de pintor abstracto y muestren más su valentía como artista y su constante indagación, cuando lo cómodo hubiera sido mantenerse en la línea ya consolidada de dibujante y acuarelista de marinas y temas castellanos, aunque en su ya constante dualidad tampoco abandone esa línea. Y seguirá indagando, porque en 1985 expondrá por primera vez esculturas en madera de pequeño formato, en las que a base de adicionar fragmentos recortados de madera va ensamblando unas creaciones de corte constructivista, a veces monocromas o simplemente del color de la propia madera, y otras policromadas con pinturas acrílicas bitonales en blanco y negro, con reminiscencias del op art, incluso con arenas adheridas. Algunas de estas obras aparecerían en el libro dedicado al autor que publicó unos años después Fernando Fernán Gómez, hijo, en su colección de arte español contemporáneo. Un hito y un paréntesis en su nueva línea abstracta lo constituirá en 1987 dos exposiciones monotemáticas figurativas llevadas a cabo en Palencia. La primera es una gran exposición fundamentalmente de plumillas dedicadas al románico palentino, que se plasmaría en 1989 en un libro con introducción de Rafael Martínez, editado por la imprenta Merino, y en miles de reproducciones en láminas distribuidas por un periódico local. La otra, de acuarelas, que también con vocación de libro no cristalizaría en ello, estará dedicada a la capital y se titulaba Palencia en gris y en sepia. Y otro paréntesis tendrá lugar en 1988, año en el que se dedicará a investigar pintando sobre cartón, lienzo y madera de formato grande, despreocupándose del dibujo y del detalle para pintar obras decididamente abstractas, en las que priman los manchones amplios de color. En algunas se adicionan materiales pegados, gasa, madera, y otras figurativas de corte expresionista, donde también los bloques de color serán dominantes, ya que son estos y no el dibujo quienes conforman las figuras representadas. Son trabajos que, salvo casos contados, nunca han sido expuestos. Con casi todo lo hecho hasta ese momento, se montará en 1989 la muestra 6 o 7 maneras de ser pintor 1979-1989. Primera antológica de Ángel Cuesta, que pese al gran esfuerzo que se hizo para organizarla y lo que supuso de acontecimiento, solo estuvo abierta en la Sala de Caja Palencia 14 días, entre el 17 y el 31 de mayo. En ella se pudieron apreciar casi todas las incursiones creativas del pintor, incluyendo algunas hasta el momento desconocidas para el público, como su trabajo de 1988. También ese año aparece una nueva faceta gracias a su participación en una colectiva celebrada en la Galería Orfila de Madrid, que llevaba por título «El arte es una cosa». Allí se podrá ver por primera vez la intervención de Cuesta sobre un objeto existente, una vieja tabla de lavar a la que aplica colores y arenas, logrando una abstracción y un geometrismo muy parecidos a algunas de sus obras de 1988. La consagración de algunas de sus nuevas maneras de pintar tendrá lugar en 1991, también en la Galería Orfila de Madrid, apadrinado por dos pintores constructivistas, José María Iglesias y Baldo Balart, y comentando las características de su obra dirá el crítico Juan de Lantrax: se adentra en la invención de un mundo nacido de la subjetividad, pero rigurosamente concretizado sobre el soporte, con leyes que se originan precisamente desde la materia que elabora, alcanzando su más alto grado de creatividad.
tensiones y sosiegos se armonizan sobre sus superficies compactas en ritmos curvos o expansivos, arabescos, planos concertados por sutilísimas gradaciones de color o corpóreas intervenciones sobre la superficie. Vienen arriesgadas monocromías atravesadas por dinámicos trazos, vienen ejecuciones más próximas a la idea constructiva, precisas, nítidas, desarrolladas como en orgánica expansión. Y su prestigio crecerá cuando, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, sea seleccionado por Antonio Leandro Bouza como uno de los pintores castellano-leoneses cuya obra estará presente en la gran muestra organizada al efecto. Es el mismo año en que la editorial de Fernán Gómez Hijo publica el libro sobre su obra y en el que, junto a arenas, madera y cartón, incorpora a algunas de sus creaciones materiales como la tela y el yute, como es el caso de la dedicada al tema de la siesta, hecha para una colectiva que no se llegaría a llevar a cabo. Es el mismo año de su irrupción en la pintura taurina, con una originalísima propuesta en arenas, representando en raros escorzos fragmentos de lances de la fiesta que de ese modo consigue universalizar a la par que rompe la tradicional forma de tratar este tema, precisamente él que no es aficionado a los toros. Y tras producir en 1993 una exposición y un libro de acuarelas sobre el gótico palentino, un nuevo giro sucederá en 1994, año en el que su atención se va a centrar en la pintura figurativa y más concretamente en el retrato. Serán acrílicos fundamentalmente para los que escogerá dos tipologías diferentes, una con personajes retratados de cuerpo entero y fondos generalmente neutros, salvo algún detalle con el que se completa la personalidad del representado. La otra consistirá en primerísimos planos en los que la cabeza muchas veces sobrepasa el marco y magnificando la psicología de las personas representadas, casi siempre, como en el primer tipo señalado, familiares y amigos del pintor. Son 4 años de trabajo en paralelo con su obra abstracta y matérica. El hito de 1995 será una monográfica sobre la calle Mayor de Palencia, en cuyo folleto figura uno de los 2 escritos que Cuesta se ha atrevido a publicar, en el que nos propone un periplo sentimental a través de los antiguos comercios de esta calle. Seguirá con su constante labor durante los años siguientes, con propuestas muy diversas, desde el paisaje urbano o el bodegón hasta el collage o las arenas trufadas de geometrismos, para presentar en 1998 una serie dedicada al fútbol. Pinturas planas y muy coloristas que representan lances de este deporte entre diferentes equipos y detalles del juego y de futbolistas individualizados, pero sobre todo hay una obra que es un buen ejemplo de su proceso de abstracción desde presupuestos nítidamente figurativos, pues en un tríptico se representa a un jugador en un aparatoso escorzo tratando de golpear la pelota, pero en un alarde de virtuosismo y técnica pictórica lo pinta de 3 formas diferentes, mostrando la manera en que desde una figuración pura se puede pasar a lo abstracto y demostrando un dominio y una premeditación que ya se le sospechaban por obras anteriores. Va a pasar después, ya en el año 2000, a una fase decididamente constructivista, con cuadros de gran formato, articulados a menudo como dípticos o trípticos de colores vivos, aunque sin una gran gama, y una marcada vocación geométrica, ya sea en obras donde el color y la recta son elementos dominantes, ya en otras donde recupera alguno de los viejos recursos de su etapa matérica de los años 80. Realizados en esta ocasión en un contrastado blanco y negro, constructivismo que a partir de aquí se acentuaría para desembocar en 2002 en una colectiva, Solo Aire, en la que mantiene el gran formato del anterior, compartiendo espacio y complementándose a la perfección con el escultor Antonio González de la Rosa y el también pintor Amando Cuellas. El mismo año haría su única incursión en la serigrafía, exponiendo 3 obras en la Sala Rinocero de Palencia. Según confiesa, es el constructivismo el estilo en que desde hace años se encuentra más cómodo, pero eso no le impedirá, llegado 2005,
hacer unas obras en las que mezcla sus diversas maneras de pintar, retratos planos, incluso pop, con incrustaciones constructivistas a modo de pinceladas que desestructuran la figura, como dejando ver lo que hay debajo de ella. Paisajes y bodegones que muestran técnicas y colores decididamente pop, propuestas con reminiscencias neocubistas, todo un arsenal ecléctico que tendrá su culminación en las 4 exposiciones últimas. La primera, en 2007, en la Librería del Burgo, en la que enseñará hormas de zapato coloreadas, cajas de madera o cartón pintadas por todas sus caras y pequeñas esculturas, todo ello en un estilo entre constructivista y pop. La segunda, titulada Influencias y homenajes, donde dará toda una lección de técnicas y repertorios homenajeando a más de 30 pintores de todos los tiempos de los que se declara admirador y a veces deudor, con obras que si por una parte recuerdan a estos autores, por otra muestran bien a las claras la indudable personalidad de Ángel Cuesta. La tercera, Retratos del Adiós, es un doloroso recuerdo a su hijo Miguel Ángel, donde despliega igualmente todo su saber pictórico y sus muchas facetas con obras recuperadas de etapas anteriores y otras hechas para la ocasión. Y por último, la exposición llevada a cabo junto a Félix de la Vega en 2010 en la Fundación Díaz Caneja de Palencia, titulada 64, que inspirada en el tema del ajedrez mostrará una pequeña simbiosis entre constructivismo y pop art. Será esta su última exposición por decisión propia, aunque aún quedan por ver otras cosas de Ángel Cuesta, collages en papel sacado de la prensa o con otros aditamentos muy cercanos algunos a la poesía visual, cuando no son franca e involuntariamente poemas visuales, acuarelas que podrían calificarse como manchistas, en las que la combinación de colores o simplemente tonos de un mismo color obtenidos gracias a su sabio manejo de la técnica acuarelística, dan como resultado trabajos de fina factura y muy agradables a la vista, series de viñetas que son verdaderos cómics y enumeraciones de objetos y variantes formales, abanicos, servilletas de bar, estampas y rincones de lugares del mundo por los que ha viajado, cuadernos de apuntes que en sí mismo tienen con frecuencia el valor de obras terminadas, y todo un inagotable arsenal de propuestas, formatos e incursiones por el territorio de la pintura y sus alrededores, almacenados en su estudio a la espera de ver la luz pública. Una importante fuente para conocer de primera mano la evolución estilística de Cuesta y su trabajo paralelo en diversas facetas son sus cuadernos y libretas de apuntes, generalmente acuarelas y trabajos a plumilla y rotulador. Estos son ejemplos de una de sus libretas del año 2003, en el que conviven paisajes, bodegones, retratos, obras abstractas, constructivistas, cubistas, todo ello al hilo del ánimo del pintor. En total, más de 10.000 obras realizadas, 7.104 numeradas cuando escribo este discurso, al menos 68 carteles, varios de ellos premiados, 93 exposiciones individuales, 72 colectivas, de las que en 18 ha actuado como comisario, 10 carpetas y libros de artista, un CD, Cosas que ya no están, sobre la ciudad de Palencia, portadas e ilustraciones en más de 40 obras de diferentes poetas y escritores, tarjetas postales, folletos publicitarios y un largo etcétera conforman la obra de un pintor que no deja de trabajar ni de experimentar a diario y que ha plasmado toda la provincia palentina, sus pueblos y sus gentes en innumerables ocasiones. Un hombre generoso y tímido que no se ha dejado derrotar por los sinsabores de la vida y que ama como ningún otro a su ciudad y su tierra. Un pintor con mayúsculas en toda la extensión de la palabra, que ayer mismo terminaba su penúltima obra, la que están viendo, y que merece de sus paisanos todo el reconocimiento que hasta la fecha no se le ha dado. Pero en su modestia, él no pide más que seguir conversando con sus amigos, seguir trabajando día a día, colaborando con todo el que se lo pida y de vez en cuando tomar un Ribera o un Cortado en cualquier bar de Palencia,
mientras comenta la última noticia o cuenta el penúltimo chiste. Este es Ángel Cuesta Calvo. Lo podrán encontrar cualquier día paseando por la calle Mayor, pero aprovechando que hoy está aquí con nosotros, quiero que su aplauso hoy sea para él. Muchas gracias. Ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores. La institución Tello Tellez de Meneses se siente honrada al recibir hoy como académico numerario al poeta Julián Alonso Alonso, y yo, como director de la misma y en nombre de mis compañeros académicos, le felicito y nos felicitamos por tenerlo entre nosotros y formar parte de esta reunión de amigos dedicados con interés de voluntad personal a engrosar el campo de la cultura palentina. Que sea yo quien dé contestación a su profundo discurso alrededor del pintor palentino Ángel Cuesta se debe no solo por haberlo presentado en la terna exigida de académicos, sino al hecho simple y siempre entrañable del abrazo firme de nuestra amistad, si no de antiguo, sí, al menos, de bastantes años, desde el saludo de la poesía que nos acercó. Como pertenecemos a distintas generaciones, el encuentro fue tardío, pero sin rendijas ni ranuras por donde pudiera escaparse el zumo del compañerismo más fiel y, además, un recíproco. A lo peor fue una pena que Julián Alonso naciera tan tarde, porque se hubiera encontrado a gusto entre los poetas de Rocamadour. Pero uno nunca nació cuando quiso, sino cuando le echaron a rodar por los ásperos surcos y relieves de la vida. Sin embargo, tuvo en su tiempo la decisión de reunir a los poetas que habían nacido junto a él en esa aventura amistosa y testimonial de Astrolabio, en la que él mismo se dio a conocer como poeta, pues antes había repartido la voluntad y el tesón en otros menesteres. Y así anduvo por la música de su época, la fotografía, el periodismo y la figuración de ese arte fronterizo que se ha dado en llamar poesía visual, que llega primero al ojo y luego se reparte por los entresijos del cerebro. Posiblemente la aventura poética más importante y generosa fue la que compartió conmigo al 50% y que se llamó Jornadas de Poesía Ciudad de Palencia, y que durante las 14 ocasiones en las que se asomaron al tablado escénico de la Fundación Díaz Caneja, consiguieron traer a Palencia para los amantes de la poesía a los más importantes poetas que pisaban el suelo español, y así se oyeron las voces y los versos que habían compuesto Victoriano Kremer, José Hierro, Antonio Gamoneda, Francisco Brines, Caballero Bonal, Diego Jesús Jiménez, Manuel Rivas, Bernardo Achaga, Antonio Pereira, Ángel González, Hugo Benedetti, Félix Grande, Francisco Aguirre, Luis Eduardo Aute, García Montero, Antonio Colinas, Jesús Hilario Tundidor, Joaquín Benito de Lucas, Clara Janés, Pablo Guerrero, Ángel García López, Felipe Benítez Reyes, Javier Villán, Tomás Sánchez Santiago, Esperanza Ortega, Antonio Hernández, Carlos Marzal, Juan Carlos Mestre, y seguiría la lista porque a 3 poetas por jornada arrojan el resultado de 42, siempre de alto nivel, que los palentinos pudieron gozar de su figura, su voz y su arte. Murieron estas jornadas cuando el manantial de la subvención se agotó y otras razones provincianas ayudaron al requiescat in pace.
El agua corre a suicidarse lejos, siempre con prisa, dice el poeta Julián Alonso. El recipiendario de hoy se encargó él solo, también con la ayuda económica de la Fundación Díaz Caneja, de echar a andar la colección Cuatro Cantones, pequeñas antologías de poetas palentinos actuales, desde José María Fernández Nieto, que la inició, hasta un desconocido villarramielense, Mariano Íñigo, que vivió en Vitoria a su aire y después, por aquello del dinero, se continúa a través del ordenador. Figura en diversas antologías de poesía visual y ha publicado los libros de poesía sin adjetivo desde el año 1992. Diario de Abril, La Arquitectura, Premio Provincia de Guadalajara, Y no estabas tú, Trampas de la Memoria, Premio Ciudad de Benicarló, Cuando soy el otro, Arena, Septiembre en Villa Adriana, Blues del deseo, Pasos en la arena y Como un lento veneno. Además de cuadernillos de poesía visual y plaquetes que se llenan con poemas que guardar en los ojos y en las manos, y es necesario y urgente que vean el aire. Su poesía navega en el silencio, que es su mundo poético, no el humano, en la incertidumbre de estar sobre la vida haciendo lo que ella quiere, no lo que él pretende, y se extiende a lo que más le sostiene, el amor. Y es hermoso pensar que todo esto al menos ha de hacerte sentir viva. Y es hermoso pensar que aquella noche todo sonaba chino, todo menos tus labios y mis labios, inventando el idioma de los besos. Seguramente es Julián Alonso, el poeta palentino, que más frecuentemente pasea el amor por sus poemas y alza imágenes para que cante. Despierto en ti cada mañana provisional e intacto, abrigado a la sombra frutal de tus palmeras y me siento seguro. Casi a la par que sus frustraciones, su inseguridad en el mundo que vive, de ahí su atracción por la arena, donde a los pies se les niega la firmeza, o las olas, cuyo furor desaparece en cuanto encuentran tierra. Y todo ello envuelto por los destellos del tiempo que contempla y sus alrededores circunstanciales. Nunca pasará nada que no haya sucedido por enésima vez, donde aletea la pesadumbre del oficio de estar vivo, mientras el destino no es elegido ni dirigido por ti. Y así descubrimos un día que todo es recuerdo, que el presente es un roce fugaz. Pero el discurso de Julián Alonso habla de un pintor, no de poesía. Diría yo que Julián Alonso ha seguido paso a paso la trayectoria de Ángel Cuesta, quien desde los garabatos de la escuela se coló en la realidad, en la abstracción y en el constructivismo. Ángel Cuesta aprendió de la vida que sin testimonio no hay arte, lo mismo que en el poeta, sin emoción no hay poesía. Solo cuando el artista te agarra por donde más duele, habremos gozado con lo que hace, algo que consigue en muchas ocasiones la pintura de Ángel Cuesta. Hasta 7 catálogos de 7 exposiciones y la presentación de una carpeta con 30 láminas llevan mis impresiones y mi firma, lo cual me acerca un poco al conocimiento del pintor y un mucho a su amistad, y hasta una antológica 1970-1989 se ampara bajo el título que yo le sugerí, 6 o 7 maneras de ser pintor, y que robamos de unos poemas de José María Fernández Nieto, que en 19 años muestra la aventura constante del pintor en búsqueda de formas y mundos nuevos para no encasillarse, que es lo peor que le puede ocurrir a un artista. Como destaca muy acertadamente Julián Alonso en su discurso, es el autor que más y mejor ha dejado constancia de los lugares y rincones, tanto rurales como urbanos de Palencia. Ángel Cuesta, además de buen pintor, es casi un notario. Gracias a él, aún podemos contemplar cómo eran muchos rincones palentinos que ya no existen.
En cierta ocasión escribí para un catálogo de Ángel Cuesta que un artista llega hasta donde alcanza su testimonio. Y por aquí camina Ángel Cuesta, por más que por atajos sea su andar. Y no es suya la culpa, que más hubiera querido el pintor que dejar en el papel la pueblerina Palencia de su infancia, y es que no vale el testimonio cuando no va acompañado de la memoria. El niño Ángel Cuesta tuvo una ciudad que el hombre Ángel Cuesta no tiene. Y es así como, sin más colores que el blanco y el viejo sepia de la memoria, Ángel Cuesta hace de la luz un canto, de la sombra un dolor, y salva a la ciudad de Palencia dejándola en las coordenadas exactas del existir, luz y testimonio. Quizás su oficio sea el de ver las cosas y enseñárnoslas, a veces como son, terriblemente exactas, a veces transformadas desde la voluntad de hacerlas distintas. Julián Alonso, en su exposición sobre la obra del pintor Ángel Cuesta, nos ha ofrecido, descrita con maestría, toda su vida a través de las diferentes y complementarias maneras de ser pintor. Un artista que no se cansa de sacarle los colores a la verdad. Una vida dejada a los ojos desde distintos modos de expresión, pero que siempre es la misma: línea, color y luz. Bien llegado sea a la institución Tello Telle de Meneses el poeta Julián Alonso, porque habrán visto todos ustedes que, como hice notar al principio de mi contestación a su discurso de ingreso, lo suyo no es solo la poesía, sino todo aquello que se mueve alrededor del arte, y sé que pondrá su empeño total para mantener la confianza que hemos depositado en él, y trabajará en demostrar su valía y desde ella agrandar la visión cultural de Palencia. Desde este momento, Julián, adquieres el compromiso de corresponder a la medalla que te será impuesta por mí como académico numerario de la institución Tello Telle de Meneses, Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes, con tu trabajo en el estudio y descubrimiento de aconteceres pasados y presentes de nuestra provincia. Sé bienvenido. Nada más. El señor director impone la medalla al nuevo académico. Sí que es verdad que quiero, como siempre, decir el honor que es para mí presentar este acto, agradecer a la institución todo lo que hace por nuestra sociedad, por Palencia, por nuestra provincia, por la difusión de nuestra cultura, agradecerles, como siempre, ese trabajo generoso y en este caso concreto me van a permitir que me centre en Julián Alonso, el poeta. Siguiendo esa estela de grandes poetas palentinos, y solo me van a permitir que mencione a dos porque no quiero tampoco dejar a nadie en el camino, pero sí es verdad esa estela, bueno, pues del gran poeta paredeño y también de José María Fernández Nieto, perdón. Bueno, pues aquí está Julián. No puedo decir que la Tello Telle incorpore en esta ocasión la poesía, porque la poesía siempre ha estado muy representada en la Tello Telle, pero sí quiero decir que con la presencia de Julián entra un poeta de la calle, un poeta que refleja nuestro vivir cotidiano y prueba de ello es toda esta gente, todos estos amigos, todos estos admiradores que están hoy aquí en este acto. Has hecho un discurso maravilloso, un discurso que viene del estudio, del rigor, pero también de la generosidad y de la admiración. Un discurso que, a pesar, como decía Marcelino, de no ser
una poesía o un poema, pero sí que estaba lleno de lo que tú eres, de ese poema que es tu vida constante, y esas definiciones acerca de la obra de Ángel Cuesta yo creo que han sido tremendamente poéticas y nos han emocionado a todos. Por lo tanto, a mí solo me queda agradecer, como digo, el trabajo de la institución. Sé que esta nueva incorporación pues va a dar todavía mucho más de sí para esta casa. En los últimos 2 años yo quiero recordar que han sido 5 las nuevas incorporaciones de la Tello Téllez en todos los campos posibles, y todo esto hace que la dinámica de la institución pues cada vez sea más audaz. En un momento en el que surgen en esta ciudad y en esta provincia nuevas asociaciones, colectivos que quieren fomentar la vida cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia, yo quiero rendir mi homenaje a la Tello Téllez, que siempre lo ha hecho. De una manera quizás muy callada, muy humilde, y por eso les reclamo que sean más valientes a la hora de reivindicar su trabajo, pero siempre ha estado ahí como paladín de esas tradiciones de nuestra cultura, y por eso les pido que lo sigan haciendo. Estaba mirando la medalla.